Amados hijos e hijas de Dios, un saludo cordial y que la vida, la fe, la paz y el amor de Dios reinen en sus corazones. Y oro para que este mensaje sea de bendición para cada uno de ustedes y los invito a que lo compartan y también a que se suscriban en el canal y no olviden dejar un comentario dándole gracias a Dios por quien es Él y por su poderosa palabra que nos da sabiduría, nos santifica y nos bendice. Y ahora, nuestro texto o la palabra para hoy la encontramos en las Sagradas Escrituras, así que vamos allí al Antiguo Testamento, al libro de Primera de Samuel, y vamos a leer en el capítulo 3, el versículo 1 al 14. Pero primero leamos el versículo 1 y dice: el joven Samuel ministraba al Señor en presencia de Elí, y la palabra del Señor escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Ubicándonos, esto es, a finales del período de los jueces en Israel, allá por el siglo XI antes de Cristo. Esta era una época de transición política y crisis moral o espiritual en Israel, donde el joven Samuel servía al Señor bajo la guía del sacerdote Elí. Dios le llamó para que le sirviera a él y para que ayudara al sacerdote Elí en el tabernáculo o casa de Dios. Y ahora oremos. Oh Padre bueno, Abba Padre, en reverencia santa nos inclinamos ante ti, en el poderoso nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, y te damos las gracias porque por el Espíritu Santo nos has revelado tu palabra a través de las Sagradas Escrituras. Entonces ayúdanos a atesorarla en nuestros corazones para que no sea escasa en nuestras vidas, familia, iglesia y nación. Y ayúdanos a caminar contigo y conforme a tu voluntad en obediencia santa y voluntaria, pues queremos servirte y adorarte. Aleluya. Amén. Y nuestro tema para hoy es: ¿cuáles son las recompensas al oír la voz de Dios y obedecerle? Oír la voz de Dios y obedecerle te trae recompensas y te libera del mal. Y mira, ministrar al Señor significa servirle diligentemente, estar atento a su voz, a su palabra y proclamarla. Y es estar dispuesto a obedecerle, andando en santidad, adoración y alabanza. Hay muchas voces en este mundo, pero la voz que debemos estar atentos para oír y obedecer es la voz de Dios. Dios nos habla de diferentes maneras, principalmente por su palabra escrita, la inspirada por el Espíritu Santo, esto es la Biblia, pero también por sueños, visiones y profecía. Recordemos que la profecía nos edifica y exhorta y consuela. Los medios con que Dios nos habla son formas sobrenaturales de comunicación de parte de Él para guiarnos y darnos sabiduría, para alejarnos del mal, para conocerle a Él y para darnos a conocer sus propósitos, sus planes o revelarnos su voluntad. También para corregir nuestros comportamientos y advertirnos sobre peligros, para disciplinarnos y anunciar juicios justos, también para darnos instrucciones claras en cuanto a situaciones específicas, para apartarnos de malas acciones y evitar el pecado, y también para declarar y anunciar su voluntad presente y para anunciar eventos futuros, pero estos deben estar de acuerdo o en concordancia con su poderosa palabra ya escrita. Aleluya. Y en el libro de Job, capítulo 33, en el versículo 14 dice: porque Dios habla repetidamente en sueños, en visiones nocturnas, cuando el sueño profundo cae sobre los hombres mientras yacen en sus lechos. En tales ocasiones Dios les abre los oídos y les da sabiduría. Es nuestro deber y privilegio ministrar o servir al Señor diligentemente. Hay que estar atento a su voz, a su palabra escrita o a la manera como Él nos quiera hablar para obedecerle y proclamar lo que Él dice. En tiempos de Elí,
quien era sacerdote y juez, sirvió al Señor en el tabernáculo de Silo, pero su vida estuvo marcada por la negligencia al no disciplinar a sus hijos, Ofni y Finés, lo que provocó un juicio divino sobre su casa. Estamos en el capítulo 3 del libro de Primera de Samuel, pero si vamos al capítulo 1 y 2 de este mismo libro, encontramos cómo Ana, una mujer estéril y afligida, ora fervientemente a Dios por un hijo y prometiéndole a Dios dedicarlo a su servicio. Qué tremenda oración y poderoso compromiso que nosotros también deberíamos hacer por nosotros mismos, por los hijos e hijas, por la familia y por la nación. Consagrarnos a Dios o estar a su servicio. Aleluya. Ana era esposa de Elcana y sufría porque no podía tener hijos y por la burla de Penina, la otra esposa. Esto era costumbre según la cultura, que sí los tenía. En el tabernáculo de Silo oró en silencio, con tal intensidad que el sacerdote Elí pensó que estaba ebria. Pero Dios respondió a su petición a través del profeta Elí, y ella dio a luz a Samuel, quien más tarde, por llamado de Dios, llegaría a ser el profeta Samuel. Ella cumplió su promesa, pues después del destete lo entregó al sacerdote Elí en Silo para servir a Dios en el tabernáculo de reunión, un lugar físico de alabanza y adoración donde la presencia de Dios habitaba. Allí Ana lo visitaba anualmente. Hoy la presencia de Dios, el Espíritu Santo, habita en nuestros corazones. Somos su templo, su casa, su habitación. Gloria a Dios. Aleluya. Ana llamó a su hijo Samuel, que significa pedido de Dios o escuchado por Dios, manifestando así que Dios atendió a su súplica. La fe y la perseverancia en la oración y la fidelidad a Dios nos trae como resultado la respuesta de Dios a nuestras súplicas o clamores. Y en el capítulo 2 dice que ya Elcana y Ana, vueltos a casa, el joven ministraba al Señor delante del sacerdote Elí. También habla del pecado de los hijos de Elí, Ofni y Finés. Estos eran hombres impíos, eran sacerdotes, pero no tenían conocimiento del Señor. Delante de él eran muy grande su pecado, pues menospreciaban las ofrendas del Señor. Y dice la Biblia que Elí, allí en el versículo 22, era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían y cómo dormían con las mujeres que velaban en la puerta del tabernáculo de reunión. Les decía que no era bueno sus malos procederes, pues con sus ejemplos hacían también pecar al pueblo, pero no les estorbaba ni los ponía en disciplina. En el versículo 25, si pecare el hombre, contra el hombre los jueces le juzgarán, mas si alguno pecare contra el Señor, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque el Señor había resuelto hacerlos morir. Era el justo juicio que ya venía sobre ellos. Los grandes pecados de los hijos de Elí eran: por un lado, le robaban al pueblo de Dios y por el otro, cometieron inmoralidad sexual con las mujeres que iban a adorar al tabernáculo. Los pecados de codicia e inmoralidad sexual a menudo van de la mano, como hoy sucede o como está sucediendo. Pero además hicieron pecar al pueblo con su ejemplo, pues por su conducta corrupta hicieron que personas odiaran la adoración a Dios con sus ofrendas en el tabernáculo. Pero cada vez que hay hombres como los hijos de Elí, Dios levanta a alguien como Samuel. La obra de Dios no se detiene cuando los ministros se corrompen. Gloria a Dios. A un hijo no se corrige solamente con hablar o
quejarse con gritos o sermonearlos. Hay que tomar las acciones necesarias para su corrección y dejarles ver las consecuencias de sus actos si no son corregidos. Pero esto no hizo Elí por sus hijos. Recordemos la pregunta que se hacía Elí. Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Mas si alguno pecare contra el Señor, ¿quién rogará por él? Todas las diferencias entre hombres o mujeres pueden ser resueltas por el juez adecuado. Pero si un hombre peca contra el juez supremo, Dios mismo, ¿quién podrá reconciliarlo con su Creador? Afortunadamente, en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1, está la respuesta a la pregunta de Elí. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Te bendecimos, Señor. Él es el que intercede por nosotros cuando pecamos contra el Señor. Pero para esto no debemos ser enemigos de nuestro abogado Jesucristo, nuestro intercesor ante el Padre. Los hijos de Elí no quisieron arrepentirse por su pecado, por sus malos actos y mal ejemplo al pueblo. Tampoco le prestaron atención a la voz de su padre. El arrepentimiento es un regalo de Dios. Depende de nosotros dejarlo o tomarlo. Dios juzgó a los hijos de Elí y les dio exactamente lo que querían. Eran hombres corruptos. Y en el versículo 27 de Primera de Samuel, capítulo 2, dice que vino a Elí un hombre de Dios y le dijo, así ha dicho el Señor, ¿por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo? Y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándolos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. Es verdad que Elí no estaba pecando como lo hacían sus hijos, pero Elí tenía doble responsabilidad por ellos, pues durante su crianza fue un padre permisivo. No supo poner límites ante el cumplimiento de sus deseos perjudiciales y malos comportamientos. A ellos les faltó corrección. Elí durante 40 años fue sacerdote y juez, trabajaba al servicio religioso y civil, y sus hijos trabajaban para él como sacerdotes, así que también fue un mal jefe. De ahí que la única palabra de Dios o del Señor que se lee en el capítulo 1 y 2 de Primera de Samuel es la palabra de juicio contra el sumo sacerdote Elí. En ese tiempo Dios no hablaba muy seguido y cuando lo hizo fue una palabra de juicio por causa de las malas acciones de sus hijos a los cuales no estorbó. Así que la palabra del Señor escaseaba en aquellos días. La revelación de Dios escaseaba. ¿Y por qué? Probablemente debido a la dureza del corazón que había entre los hijos de Israel y por la corrupción del sacerdocio, esto es, de los hijos de Elí. Dios habla y guía cuando su pueblo lo busca y cuando sus ministros lo busquen para servirle diligentemente, esto es, dándole oído a su voz, a su palabra, porque dejan la dureza de su corazón y la corrupción para obedecerle. Aleluya. Un corazón endurecido puede adormecer la capacidad de una persona para percibir y entender la voz de Dios. La condición espiritual del corazón endurecido lo que manifiesta es la incapacidad de ver, de oír, de entender y recordar lo que Dios nos dice en su palabra o por su Santo Espíritu. Muchas veces nos olvidamos de cómo Dios nos ha bendecido a través de su voz o su palabra y de lo que ha hecho por nosotros. De ahí que cuando surge algo inesperado en nuestras vidas, generalmente nos llenamos de miedo y preocupación. Tristemente esto le muestra al Señor Dios la poca fe que tenemos en su palabra, en sus promesas para sustentarnos y cuidar de nosotros. En estos tiempos, lo que necesitamos es recordar no solo las muchas veces que Dios se nos ha manifestado,
nos ha provisto y suplido bondadosamente en nuestros tiempos de necesidad todo lo que necesitamos, sino también lo que nos ha dicho: no te desampararé ni te dejaré. Gloria a Dios. Aleluya. Y si volvemos a Primera de Samuel capítulo 3, dice que el joven Samuel ministraba al Señor en presencia de Elí, y la palabra del Señor escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. El joven Samuel servía diligentemente en el templo, en el tabernáculo o casa de Dios. Y del versículo 2 en adelante dice: y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo del Señor, donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, el Señor llamó a Samuel y él respondió: heme aquí. Y corriendo luego a Elí dijo: heme aquí. ¿Para qué me has llamado? ¿Para qué me llamaste? Y Elí le dijo: yo no te he llamado, vuelve y acuéstate. Y así sucedió una segunda y tercera vez. Y Samuel no había conocido aún al Señor, ni la palabra del Señor le había sido revelada. Entonces entendió Elí que el Señor llamaba al joven, y dijo Elí a Samuel: ve y acuéstate, y si te llamare dirás: habla, Señor, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Y vino el Señor y se paró y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. Samuel ministraba o servía al Señor diligentemente en el tabernáculo. Era el templo o casa del Señor. Él estaba atento a su voz y a su palabra para proclamarla. Él se dispuso a obedecerle. El joven Samuel, como vemos, también sirvió al sumo sacerdote Elí, pues este fue su mentor de parte de Dios. Su servicio fue de humildad y obediencia. Fue una preparación para obedecer a la voz de Dios, a la voluntad de Dios, pues dijo en obediencia, como le enseñó Elí, que debía decirle a Dios cuando le llamara. Pues él respondió y dijo: habla, Señor, que tu siervo escucha. El servicio de Samuel aquí eran tareas en el tabernáculo, lo que le permitía estar cerca de Dios y de la presencia del Señor. A pesar de que la palabra del Señor escaseaba, en contraste con los hijos de Elí, la disposición y rendición de Samuel lo puso en posición para escuchar la voz de Dios. Dios decidió hablar, no a Elí, sino a través del joven. Y dice el versículo 11, y el Señor dijo a Samuel: he aquí haré yo una cosa en Israel, que a quien la oyere le retiñirán ambos oídos. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa desde el principio hasta el fin. Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Cuando leemos que los ojos del profeta Elí comenzaron a oscurecerse de modo que no podía ver, esto era cierto no solo físicamente, sino también espiritualmente. Espiritualmente no veía y era sacerdote y juez. De ahí que él no fue capaz de guiar a sus hijos y a la nación para sacarlos de la oscuridad espiritual en que se encontraban. Y era responsabilidad de los sacerdotes cuidar las lámparas hasta el amanecer o hasta justo antes de que amaneciera. De igual manera, también antes de que los tiempos de oscuridad espiritual por los que estaban pasando desaparecieran. Hoy el mundo caído está viviendo tiempos de oscuridad más que nunca y probablemente oscurecerá más. O solo
El resplandor de la luz del Evangelio, es decir, la manifestación gloriosa de Jesucristo y su salvación, es la que puede disipar, desaparecer y eliminar las tinieblas del pecado, de la corrupción, de la incredulidad y de la confusión en que el mundo se encuentra. Y nosotros, como Iglesia del Señor Jesucristo, debemos ser sus lámparas para que su luz, su sabiduría o su conocimiento nos alumbre y alumbre a otros, nos guíe y guíe a otros. Pues dice la palabra allí en Proverbios capítulo 20, versículo 24. Lámpara del Señor es el espíritu del hombre, la cual escudriña lo más profundo del corazón. El hombre interior o el espíritu del hombre o de la mujer tiene misterios y verdades que solo la lámpara del Señor puede exponer, es decir, su palabra como lámpara y luz. Y en el Salmo 119, versículo 105 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La lámpara del Señor o la palabra de Dios, que es viva y eficaz y escudriña lo más profundo del corazón, es la que puede buscar en las profundidades del corazón de un hombre o de una mujer, como ninguna otra cosa, los pensamientos e intenciones de su corazón. La parte interna de la vida humana es el espíritu, que fue creado y recreado por Dios en el caso de los ya nacidos de nuevo. Y es lo que nos constituye como seres espirituales, como hijos e hijas de Dios, con capacidades morales y espirituales. Así que nuestro espíritu es instrumento de Dios. Él con su luz ilumina nuestra vida para que andemos en la verdad y sepamos distinguir el bien del mal. Te bendecimos, Señor. No nos equivoquemos ante el justo juicio de Dios, pues los hombres más malvados saben que sus obras son malas, pero no se quieren arrepentir. Samuel tenía más o menos 12 años cuando Dios le habló. Samuel inicialmente no reconoció la voz de Dios. ¿Cómo nos habla Dios hoy? ¿Cómo le habló a Samuel? Algunas personas esperan que Dios les hable con voz audible y otros creen que escuchan a Dios hablar con voz audible. Pero Dios nos habla primero que todo a través de su palabra, la Biblia, y a través de la voz interior por el Espíritu Santo a nuestro espíritu, que luego pasa a nuestra alma o a nuestra mente natural. La mente de Cristo es la voz de Dios y es activada por el Espíritu Santo en nuestro espíritu. Dios, que es espíritu, habla a nuestro espíritu. Y es esa voz interior, es esa impresión silenciosa, profunda y espiritual, no necesariamente audible, que comunica los pensamientos de Dios a nuestro espíritu. Es ese discernimiento espiritual que nos guía a conocer la voluntad de Dios para que le creamos y obedezcamos. Aleluya. Pero Dios no es la única fuente de pensamiento y sentimiento que llega a nuestras almas, a nuestras mentes naturales o cabezas. Pero como creyentes dice la Biblia que nosotros sí tenemos la mente de Cristo. Esto es la mente espiritual que primero llega a nuestro espíritu y luego a nuestra alma. Y dice en 1 Corintios capítulo 2 versículo 16, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Aleluya. La mente de Cristo es la voz de Dios, es su voluntad, su sabiduría, su palabra. Por el Espíritu Santo nosotros los creyentes podemos tener y conocer la voluntad de Dios revelada por Jesucristo. Por eso es que podemos compartir el plan, el propósito de Dios Padre en Cristo Jesús. Y es algo que todos los creyentes debemos saber que ya poseemos. Tener la mente de Cristo significa que podemos oír la voz de Dios, que podemos entender el plan de Dios como traer gloria a sí mismo, es decir, manifestarse en gloria a favor nuestro. También restaurar la creación a su esplendor original y ofrecer la salvación a los perdidos o pecadores.
Si tienes la mente de Cristo, tú te identificas con su propósito de buscar y salvar lo que se había perdido, de andar en humildad y en obediencia, en compasión y en dependencia total de Dios. Debemos saber que la mente de Cristo o voz de Dios contrasta o difiere con la sabiduría o voz del mundo caído en su pecado. La mente de Cristo implica la sabiduría de Dios, una vez oculta, pero ahora revelada. Si tenemos la mente de Cristo, tenemos la sabiduría de Dios ya revelada. Ella nos permite comprender la voluntad, el plan y el propósito de Dios a través del Espíritu Santo. La mente de Cristo nos es dada por el Espíritu de Dios. Por eso aquellos que no tienen al Espíritu Santo, porque no han aceptado a Jesucristo, porque no han nacido de nuevo, no la pueden tener. Para ellos es locura. Pero a nosotros ella es la que nos da el discernimiento y el entendimiento de todas las cosas de Dios que son espirituales y se deben entender y discernir espiritualmente. Aleluya, gloria al que vive y reina. Así que para tener la mente de Cristo, primero debemos ser salvos, nacer de nuevo espiritualmente, luego rendirnos al que por ese nacimiento pasa a morar o habitar en nosotros, esto es el Espíritu Santo. Él es el que nos llena con sabiduría, es decir, con la mente de Cristo, que es la voz de Dios. Así que nuestra responsabilidad es rendirnos a la guianza del Espíritu Santo y permitirle que transforme y renueve nuestra mente con el propósito de conocer la voluntad de Dios y andar en ella. Esa voluntad, recordemos que es buena, agradable y perfecta para todos los aspectos de nuestra vida. Es nuestro proyecto de vida. Aleluya. Como ya dijimos, Dios no es la única fuente de pensamiento y sentimiento o voces que llegan a nuestras almas, a nuestras mentes o cabezas para actuar y obrar según ellos. Así, pensamientos y sentimientos pueden venir a nuestra mente natural por nosotros mismos. Estos son carnales, es decir, que están en contra del Espíritu Santo. La Biblia los llama las obras de la carne, allí en Gálatas capítulo 5, del versículo 19 al 21. Estos pensamientos y sentimientos se manifiestan en acciones pecaminosas como consecuencia de los deseos humanos egoístas y están en contra de las obras o fruto del Espíritu Santo, como inmoralidad sexual, impureza, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Solo el Espíritu Santo nos puede ayudar, si andamos en él, a deshacer estas obras de la carne con sus muchas voces de fascinación y deleite, entretenimiento, mentira y engaño, que solo traen muerte, destrucción, porque esa es la ley. La voz de Dios nos llama a vivir en el Espíritu Santo, en el fruto del Espíritu, que es amor, gozo, paz, benignidad, fe, esperanza, bondad, benignidad, mansedumbre, templanza o dominio propio. Para esta forma de vida no hay ley de muerte, hay ley de vida, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, Señor nuestro, es el que opera en nuestros corazones. Y recuerda que la voz de la carne opera en nuestra alma, en nuestra mente natural, y se opone directamente al fruto del Espíritu. Pero dice la Biblia, quien practica tales cosas no heredarán el reino de Dios. Así que debemos andar en el Espíritu Santo, para no satisfacer los deseos de la carne, pues es Él el que nos ayuda a deshacerlas. Aleluya. Pero la voz de Satanás y sus demonios también pueden venir a nuestra alma, a nuestra mente, con pensamientos y sentimientos. Estos siempre son malos, destructivos, roban la paz y nos traen incredulidad, duda y toda clase de pecado. Las personas que toman la voz del diablo como suya actúan de manera malvada y perversa.
Pero siempre que oímos la voz de Dios, ella nos trae vida, fe, confianza, seguridad, esperanza y mucha paz y prosperidad. Así que con discernimiento espiritual o de Dios, desechemos la voz de la carne, las obras de la carne y la voz del diablo y sus demonios, pues sus obras son robar, matar y destruir y engañar. Así que fuera en el nombre de Jesús. Samuel, a la voz de Dios, a su llamado respondió: habla, Señor, porque tu siervo oye. Heme aquí. Esto nos lleva a pensar que Dios le habló a Samuel de una manera audible en vez de una voz interna o interior. Solo Dios y Samuel lo sabe. Pero qué manera tan sabia de Samuel al responder a la voz de Dios, a la palabra de Dios. Hoy como hijos, pero también como siervos y siervas, preguntémosle al Señor qué es lo que desea que hagamos cada día para que sea glorificado su nombre, para que Él se manifieste a nuestro favor por la fe a su palabra oída y creída. Samuel, qué joven tan obediente, inicialmente estaba equivocado al pensar que era Elí el que le estaba hablando o llamando, pero hizo lo correcto. Él fue 3 veces a Elí y luego entendió que era la voz de Dios. Qué honor, qué bendición, qué gozo, qué alegría. Y desde ahí ministró al Señor, le adoró, le sirvió y le obedeció. Cuando Dios habla, Él casi siempre nos confirma su palabra una y otra vez y a menudo de diferentes maneras. Hoy predicadores hablan, los padres de familia, maestros, amigos, personas a través de la radio, la televisión y redes sociales pueden hablar. Y está bien, pero sus voces no deben significar nada para nosotros a menos que Dios hable a través de ellos. Dios usa nuestras bocas. Aleluya, gloria, aleluya. El mensaje que Dios habló a Samuel fue el juicio venidero para Elí y su casa. Esa era la necesidad para el pueblo de Israel de aquel entonces. Hoy como personas, como familia, como iglesia, como nación, tenemos nuestras necesidades y cuando entramos en oración y en íntima comunión con el Señor, Él nos habla y no solo de justos juicios, también de salvación, de reconciliación, de restauración, de perdón, de protección, de bendición y provisión, de santidad y de cómo Él se quiere glorificar o manifestar en cada una de nuestras necesidades, en cada área de la vida. Aleluya, te bendecimos, Señor. Y ahora oremos, oh Padre Santo y bueno, gracias por enseñarnos a oír tu voz, a oír tu palabra, tu poderosa palabra. Te damos las gracias porque por el Espíritu Santo nos has revelado tu palabra a través de las Sagradas Escrituras. Entonces ayúdanos a atesorarla en nuestro corazón para que no sea escasa en nuestras vidas, familias, iglesia y nación. Ayúdanos a caminar contigo y conforme a tu voluntad en obediencia santa, pues queremos servirte y adorarte en amor y voluntariamente. Oh Señor, háblanos, que tus hijos e hijas te escuchamos. Espíritu Santo, guíanos a oír tu voz, porque tu voz es la voz del Padre y la voz del Señor Jesús. Háblanos de acuerdo a la situación y necesidad de cada uno conforme a las Sagradas Escrituras. Gracias por decirnos qué libro, qué pasaje, qué versículo de la Biblia podemos leer diariamente. Gracias por vivificarla en nuestros corazones, pues nuestra tarea es obedecer lo que tú nos digas que hagamos, conforme a tu voz o a tu palabra revelada. Señor, hoy consagramos nuestras vidas, nuestras familias, los niños, las niñas, los jóvenes y aún la nación, para que a través de tu palabra conozcan al Señor Jesús y sepan escuchar tu voz en su corazón y tengan la mente de Cristo. Oh Padre bueno, Abba Padre, en reverencia santa te bendecimos, te alabamos y te amamos.
Nos inclinamos ante ti en el poderoso nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Y gracias porque cuando te servimos a ti, también estamos sirviendo a tu pueblo. Nos estamos sirviendo los unos a los otros en amor, en bendición, para gloria de tu nombre. Aleluya. Amén.